Hola gente, bienvenidos a este segundo video de esta serie de JavaTour, en la cual voy a estar rehaciendo este video que había hecho mal, así que voy a contar todo, voy a explicar todo de vuelta el código y con ya todos los conceptos bien dichos. Vamos a retomar lo que vimos en el capítulo, en el video anterior, que son los literales. En resumidas cuentas, un literal va a ser un valor a secas y ahora vamos a ver lo que son las variables. La variable va a ser un espacio en memoria al cual le vamos a designar a algo, el cual se va a poder ir modificando dentro del programa. Mediante el programa vaya ejecutándose, esta puede ser modificada. Entonces, una variable, para lo principal es que va a estar compuesta por el tipo de dato que va a almacenar y el nombre de la variable. Es decir, el tipo de dato va a ser char y el nombre de la variable va a ser b0. Y así mismo con lo siguiente, tenemos acá un tipo de dato booleano y el nombre de la variable va a ser b1. Después un byte y así. Además, a estas variables se les puede asignar un valor al momento de crearlas. A esto se les llama inicializarlas. En caso de que, por ejemplo, lo queramos hacer, ponemos igual 5, por ejemplo en int. Y en caso de que no las inicialicemos, estas van a adquirir su valor por defecto. Por ejemplo, en el caso de los enteros va a ser el 0. En el caso del long también va a ser el 0. En el caso del booleano va a ser el falso. Y así. También es muy importante que el tipo de dato que va a almacenar esta variable va a ir ligada completamente a los datos a los valores que vamos a poder poner ahí. Ya que por ejemplo en un int no voy a poder poner hola, que eso iría por ejemplo en un string, si no esto nos va a tirar un error. Bueno, después acá la palabra static la pueden ver más adelante, no quiero meterme en eso, pero más adelante ya hay videos en el canal que lo explican. Y asimismo después tenemos acá lo que es un static final int que se llama bConstant igual a 96. El static no importa, pero esto del final lo que quiere decir es que va a ser su valor final, es decir, esta variable va a ser constante, como su nombre lo dice, siempre va a valer 96, ya que la palabra clave final no nos indica que esto va a ser constante. Asimismo, como es una variable constante, se la tiene que inicializar al momento, ya que en tiempo de ejecución esta no va a poder ser modificada. Luego de esto vamos a crear nuestro método main, abrimos la llave y asimismo vamos a imprimir por pantalla la variable bConstante. Hay una diferencia acá que no expliqué, es que acá por ejemplo estas son variables de clase, estas son variables de la clase y estas van a ser variables dentro del método. Asimismo la diferencia entre estos no me voy a meter, pero más adelante está explicada con mucho mejor y con puliendo más el tema. Asimismo, bueno, ahora vemos esto acá, imprimimos la variable esta. Esto nos podría tirar error, pero la verdadera manera para poder mostrar esta variable de clase tendría que ser la siguiente, esta de acá. Asimismo, aunque no nos tire error, me parece que hay otros programas, por ejemplo el IDE de Eclipse, que nos va a tirar un warning diciendo que esto no lo podríamos hacer. Después vamos a crear otra variable entera que va a ser tipo constante también, ya que tiene la palabra clave al final, y le vamos a asignar el 32. Esta va a ser una variable, como se llama igual, va a ser una variable del método. Y después tenemos la otra variable esta que va a ser la variable de clase. O sea, es decir, esta variable va a existir nada más en este método y esta variable va a existir en toda la clase. Como estos dos tienen el mismo nombre, la variable del método la va a sobreescribir. Pero aunque se sobreescriba, vamos a poder seguir entrando a la variable de la clase. Esto acá, por ejemplo, acá decimos bConstante, lo que va a hacer, la primera que va a tomar va a ser la variable del método. Pero también podemos acceder mediante poniendo el main punto, vamos a acceder a su variable de clase. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el que primero muestra el 96, que era la de acá. Después creamos la variable esta, 32, y cuando agregamos el main atrás, ponemos main punto y accedemos a esa variable y ahí muestra el 96. Luego de esto hacemos un println, un println, y vamos a mostrar todos los valores por defecto que tiene esto, ya que nunca se inicializaron. Y acá, como ven, tenemos el falso, el 0, 0, 0, 0, 0.0, 0.0. Luego de esto, el primero vamos a asignarles un valor a estas variables. El primero le vamos a asignar el 64, que es en código ASCII, y ese código en código ASCII, que esto traducido va a ser el arroba.
Después el B1 un true, al 2 un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá, como ven, lo tenemos. Esto acá, la B6 y B7 son float y double, es decir, valores con decimales. Sí, por eso les agregué este punto 0, ya que son un tipo de datos que son bastante precisos con lo que muestran. Aunque estas no tengan ningún decimal, pero bueno, esto lo va a mostrar así. Y acá vamos a hacer un sistema de un println y ponemos dentro de este println, creo que no lo expliqué, dentro del println lo que hacemos es poner el nombre de la variable que queremos que muestre. Ahí cuando hacemos este println ponemos la variable 0 y es lo que va a imprimir por pantalla, o sea, en este caso. Ahora volvemos a cambiar lo mismo, vamos a no a cambiarlo, sino que vamos a crear las variables del método. Acá en este momento estamos usando las variables de la clase que habíamos creado fuera de este método main. Y ahora vamos a volver a crearlas, es decir, vamos a inicializarlas. Así que estas variables del método van a sobreescribir a las de clase y vamos a poder hacer lo mismo como antes, haciendo el main, punto, y vamos a poner la variable si queremos acceder a las variables de la clase y no las del método. Asimismo ponemos el 65, el true, el 22, 33, 44, 55, 66, 77. Y todas estas están acá mostradas. El 65 en código ASCII es el A mayúscula. Acá lo mostramos y después de esto, acá de vuelta, como dije antes, como volvemos a crear estas variables, sobreescribieron las otras, es decir, no las sobreescribieron, sino que las taparon, las ocultaron. Y acá las habíamos ocultado, pero mediante este main, poniendo la clase y poniendo el punto, hacemos y poniendo la variable que queremos acceder, nos muestra esas variables. Después acá estamos haciendo un par de B1, va a ser igual a la variable esa. B1, recuerden que B1 era un booleano, entonces a un booleano nada más recuerden que puede tener dos valores, puede tener el falso o el true. Entonces acá no podemos a un booleano no le podemos asignar un char. Esto no está permitido, nos va a tirar error el programa ya que no podemos asignar un tipo de dato que no es el mismo. Ya más adelante vamos a poder, por ejemplo, trabajar con cosas que... O sea, vamos a ver un coso que por ahí hay cosas que sí permite el programa, pero en estos casos ya no. Esto de acá va a ser un warning es así como que lo hace, pero no debería hacerlo porque no tendría sentido. Por ejemplo, asignarle a B1 que guarde lo mismo que B1, no tendría sentido ya que no modificaría nada de esto, es gastar código. Y todas estas no van a estar permitidos. Así mismo con el B2 y así. B3 y B2 están permitidos ya que son B3 va a ser igual a B2 ya que son el B2 es un tipo byte y el B3 es un tipo short. El byte se puede traducir en short ya que este cambio lo permite el programa. Así lo vamos a ver. Esto es lo que me refería con que hay ciertos valores que se pueden ir cambiando, alternando de coso, ya que no había tanto problema en el pasaje de datos. Asimismo después con el B4 es un... El B4 es un entero, entonces B4 con un B0 sí estaría permitido porque recuerden que estábamos en código ASCII, así que ponemos por número, así que si por ejemplo teníamos en código ASCII el 65 que era la A, cuando lo mostremos en char iba a mostrar el A, pero si lo pasamos a un entero va a ser el 65 de toda la vida. Después con el B4, con el B2, porque era un byte, y el B3 así, es decir, con los números sí se puede hacer. Y esto mismo acá nos tira el warning porque no podemos asignar el B4 que guarde lo mismo que B4. Acá con el B5 también, el B5 que era un long. El long sí soporta las otras variables que estaban acá arriba. Que si no le erro, el B5 sí puede almacenar un entero, ya que recuerden que el long la única diferencia que tenía con el entero era que era mucho más grande el rango que tenía. Es decir que acepta todos los otros menos lo del booleano y no acepta tampoco lo del float y el double. De float a double no se puede hacer. Asimismo, recuerden que el R6 es un float, el float a double no se puede hacer, pero el double sí permite cualquier pasaje de los otros tipos de datos, menos el de un booleano. Y al final de cuentas mostramos todo de acá. Así que muchas gracias por ver.